Bien, vamos a meditar la palabra de Dios en esta oportunidad bajo un tema interesante, y nuestro tema para hoy dice: procesos en la vida cristiana. Procesos en la vida cristiana es el tema para hoy, y nuestra lectura bíblica encontramos en el libro de Job. Libro de Job, en su capítulo 1 y versículo 1 hacia adelante. Allí vamos a lecturar lo que es la Biblia, las Sagradas Escrituras, y en esta oportunidad pues algo interesante que viene a nuestra vida. Dice las Sagradas Escrituras, lo voy a leer siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al pie de la letra dice de la manera siguiente: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iba sus hijos, hacía banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos? Has dado bendición, por tanto sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña, nos narra la historia de un hombre llamado Job. La Biblia nos habla, hermano y hermana, que este hombre era un hombre perfecto.
dice que era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Las Sagradas Escrituras nos narra que a través de esto dice que Satanás vino a presentarse delante de Dios y diciendo a Dios, tu siervo te teme, tu siervo te sirve, porque lo has bendecido. Sus bienes se han aumentado sobre la tierra cada día. Le dice Satanás a Dios, pero extiende ahora tu mano y toca todo, a ver si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Apreciable hermano, este hombre, a pesar de que él era perfecto, era recto y temeroso de Dios, dice que él era apartado del mal. Pero vino un proceso grande en su vida. La Biblia nos enseña, hermanos, que dice que este hombre, aparte de que él era temeroso de Dios, apartado del mal, dice las Sagradas Escrituras que este hombre le nacieron 7 hijos y 3 hijas. En total entonces eran 10 hijos que tuvo Job. Dice que la Biblia dice que Job hacía banquete a cada uno de sus hijos, los reunía a todos para poder convivir. Pero dice la palabra también que aparte de esto, dice que Job se levantaba cada mañana, oiga, y ofrecía holocausto conforme al número de todos de sus hijos. Y porque él ofrecía holocausto a Dios, dice que él pedía misericordia de Dios por sus hijos. Job dice que se presentaba delante de Dios pidiendo misericordia por cada uno de sus hijos, diciendo: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y dice la Biblia que él lo hacía todos los días. Qué interesante, hermanos. Pero viendo Satanás, el enemigo, dice que ellos se presentaron delante de Dios. Y cuando Job y sus hijos estaban delante de la presencia de Dios, dice que también vino Satanás. Se presentó también delante de Dios. Y cuando Jehová Dios vio, la Biblia dice que Dios le pregunta a Satanás de dónde venía. Oiga lo que responde Satanás. Dice: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Es por eso, hermanos, que cuando aquel hermano, que hermana le sirve a Dios de corazón, se ha apartado del mal,
vienen los procesos en la vida del cristiano. Por eso nuestro tema dice procesos en la vida cristiana. Dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando Satanás le habla a Dios y le dice: vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Y por eso dice las Sagradas Escrituras, hermanos, que nosotros como hijos de Dios tenemos un enemigo, tenemos un adversario. La Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y de repente nosotros, hermanos, estamos muy confiados. Y de repente nosotros, hermanos, nos alejamos de la presencia de Dios. Es cuando el enemigo se aprovecha de nosotros. Dice la Biblia, Satanás le dice a Dios: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová Dios le responde a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él, dijo Jehová. El propósito del enemigo, hermanos, es para que Job iba a pecar delante de Dios, iba a blasfemar. Eso era el propósito del enemigo. Dice la Biblia que Dios le permitió que Satanás tocara todos los bienes de Job, pero que no pusiera su mano sobre él. Y dice la palabra de Dios: y salió Satanás delante de Jehová. La Biblia dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de sus hermanos, el primogénito. Como siempre acostumbrado, dice que como cada uno de ellos, dice que hacían fiesta en sus casas, convivían todos juntos. Dice que ese día estaban conviviendo en la casa del hermano mayor. Y vino un mensajero a Job, le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas. Dice la palabra de Dios: paciendo cerca de ellos. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que vinieron unos hombres y los mataron a todos los criados a filo de espada. Y dijo aquel mensajero: y solamente escapé yo para darte la noticia. Y mientras que este uno estaba dando la noticia a Job, que dice que mataron todos los criados de Job, no había terminado de hablar aquel hombre. Dice otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y todos los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia.
empiece a venir las pruebas, las luchas, los procesos en la vida de aquel hombre. Dice que todavía estaba hablando, vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados. A filo de espada solamente escapé yo para darte la noticia. Imaginas, hermanos, entre tanto dice que estaba hablando, vino otra noticia y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó los 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Los procesos de Job, hermanos, era duro. Muchas veces nosotros ahora, a veces viene una pequeña lucha, una pequeña prueba en nuestra vida, y lo primero que hacemos nosotros es nos quejarnos con Dios. Decir: ¿por qué Dios hace esto conmigo? No me dejarán mentir, pero eso es lo primero que nosotros decimos. Cuando a veces estamos pasando quizás por una enfermedad, a veces por un problema, por una escasez, nosotros luego blasfemamos contra Dios. Pero este hombre dice que no había terminado de escuchar la primera noticia. Viene otro y le dice otra mala noticia. Aún no había terminado de escuchar cuando viene el otro. ¿Cuál era el plan de Satanás con Job? El plan de Satanás era para que Job dijera que Dios no estaba con él, como muchos nosotros decimos ahora. Pero lo que me llama la atención, la palabra de Dios en el versículo 20 y 21 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y su rostro. Dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Qué hizo Dios? Dios con él. Dios se agradó cuando este hombre, en vez de blasfemar contra Dios, en vez de quejarse contra Dios, él dice que se postró y adoró a Dios. Y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Job no pecó por todos los procesos que vino hacia su vida. Este hombre, en vez de reclamarle a Dios, él dice que se postró y dijo: de todas maneras yo desnudo vine a este mundo, no traía nada y así voy a volver una vez más. Y no pecó Job contra Dios. Qué interesante
lo que la palabra de Dios, hermanos, nos enseña. Pero muchas veces nosotros en los momentos de procesos en nuestra vida, el error más grande que nosotros cometemos es de reclamarle a Dios. Empezamos a reclamar a Dios diciendo, ¿por qué Dios permite esto conmigo? ¿Por qué estoy pasando esto? La palabra de Dios, hermano, nos damos cuenta la actitud de este hombre. Él no reclamó a Dios, sino que él dice que solamente se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Si nosotros ahora llegara un proceso grande en nuestra vida como pasó en la vida de Job, estoy seguro que de un solo nosotros nos vamos a retroceder para atrás. Pero Job no. Él dice que en vez de reclamar a Dios, él se postró en tierra y adoró. Y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Y dice la palabra de Dios que Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto que pasó, dice que Job no pecó. No pecó Job. En el capítulo 2 dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová. El enemigo no se quedó conforme con lo que ya había hecho. Dice que el otro día, el siguiente día, como Satanás vio que Job no pecó contra Dios. Por eso la palabra de Dios dice que el propósito del enemigo es solamente para matar, hurtar, destruir vidas. Dice que cuando los hijos de Dios se presentaron una vez más delante de la presencia de Dios, vino una vez más Satanás también, entre ellos presentándose delante de Jehová. Y Jehová dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás una vez más responde a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aún cuando tú me insististe contra él para que lo arruinara.
sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Los procesos en la vida cristiana. Apreciable hermano, hermana. Dice que este hombre entonces, Job, dice que le entró una enfermedad en su cuerpo. Dice que Job tomaba un pedazo de tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. ¡Qué procesos tan grandes, hermanos! Dice que él estaba enfermo, se rascaba para quitar la llaga que tenía en su cuerpo. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérate. Dice que la mujer, en vez de apoyarla, en vez de animarlo, la mujer dice que le dice a Job: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérate. Cuando Job escucha las palabras de la mujer, Job dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres, Pauta? Has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios, el bien y el mal? No lo recibiremos en todo esto. Dice que Job no pecó con sus labios. Aún dice que él se estaba muriendo. Dice que él no dijo ni una palabra mala delante de Dios. Pero qué interesante, hermanos, que Dios no se apartó de Job. Porque Dios estaba al lado de Job. Y por eso cuando el enemigo llegaba, cuando quería tocar, cuando quería hacerle daño, no llegaba directamente a Job, sino que tenía que pedirle permiso a Dios para tocarle la vida de Job. Y cuando Dios está con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Por eso es importante caminar con Dios. Es importante andar con Dios. Porque cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es cierto, el cristiano pasa por momentos difíciles, por procesos en la vida, pero como está Dios con nosotros, Él nos defiende.
podemos ver la vida de Job. Dice que Dios estaba con él. Y por eso cuando Satanás llegaba a hacerle daño, tenía que hablar primero con Dios. Hubieron momentos duros, momentos difíciles. La palabra de Dios dice que todos dice la palabra de Dios, hermanos, que su propia mujer le rechazó. La palabra de Dios nos enseña en el versículo 11 del capítulo 2, dice las Sagradas Escrituras: y 3 amigos de Job, Elifaz, Tenamita, Bildad, Suita, y Sofar, Anamita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir junto para consolarse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Así se sentaron con él en la tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Apreciables hermanos, después de todo esto, dice que Job vio que nadie se acercaba con él. En vez de que los amigos de él le consolaban, le dieran palabra de ánimo, dice que no le hablaron. Dice que Job maldijo el día en que él nació. Pero hermanos, la presencia de Dios estaba con él. Y después de todo esto, dice la palabra de Dios, hermanos, como este hombre soportó todo, reconoció que Dios era el único. Hubo un día cuando Job dijo: si Dios pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Job se dio cuenta que
Solamente Dios podía dar la vida y nadie más. Job se dio cuenta que Dios estaba con él y estaba en todo lugar. Job dijo: sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. En todo lugar está la presencia de Dios, hermanos. Pero también el enemigo está en todo lugar, porque así dice la Biblia, que cuando Jehová Dios le pregunta al enemigo que de dónde venía, ¿cuál era la respuesta del enemigo? Dice: de rondear la tierra y de andar por ella. Por eso es interesante, hermanos, que nosotros tenemos que andar con Dios. No debemos de apartarnos de la presencia de Dios. Porque ¿qué va a pasar si nosotros nos apartamos de Dios? El enemigo está en todo lugar y nos puede hacer daño. Pero cuando Dios está con nosotros y nosotros caminamos con Él, es lindo, es precioso, porque Él nos cuida, Él nos guarda y Él nos protege. Es cierto que hay veces pasamos procesos, pero hermanos, después de pasar los procesos, obtenemos la victoria, porque Dios no nos deja solo ni un solo momento. Eso sí, si nosotros tememos a Dios, si hay temor de Dios en nuestro corazón. Pero si nosotros no respetamos a Dios, ¿quién nos va a defender cuando el enemigo viene y nos ataca duro? ¿Quién nos va a defender? ¿Quién nos va a librar de las garras del enemigo? Nadie. Pero cuando Dios está con nosotros y nosotros confiamos en Dios, por eso dice la palabra de Dios, que todo aquel que está en sus manos, nadie los podrá arrebatar. ¿Sabe por qué el enemigo no pudo destruir completamente la vida de Job? Porque Job estaba en las manos de Dios. Dios le dio el permiso a Satanás que tocara sus bienes, su familia, todo lo que tenía. Pero Dios no permitió que destruyera completamente la vida de Job. ¿Por qué? Porque Job estaba en las manos de Dios. Yo no sé cuántos queremos estar en las lindas manos de Dios. Pero es importante encomendemos nuestra vida en las manos de Dios. Porque si estamos en las manos de Dios, nadie ni nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. Después de todos estos procesos, hermanos, que Job pasó muchos procesos. La Biblia nos narra, no nos da tiempo de dar a conocer toda la historia de Job. Pero pasamos al capítulo 42. Allí vemos, hermanos, una vez más, la restauración de la prosperidad de Job. Si nosotros sabemos que tenemos un Dios de poder, un Dios de maravillas, un Dios de milagros, Dios jamás nos deja desamparar. Después de todos los procesos que Job había pasado, en el versículo 10 del capítulo 42 de Job dice
quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Vemos, hermanos, dice que al doble. Vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todo lo que antes le había conocido. Dice que le consolaron a Job de todo aquel mal que le había pasado. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, dice, porque tuvo 14,000 ovejas. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que la primera bendición que Job perdió, dice que era 7,000 ovejas. Pero cuando Dios empezó a bendecir una vez más a Job, dice que Dios lo bendijo con 14,000 ovejas, 6,000 camellos. Hubo una bendición grande. Qué interesante, hermanos. Dios devuelve una vez más la bendición a Job. ¿Por qué? Porque Job no pecó. Y es por eso que Dios le devuelve la bendición al doble. Qué interesante. Quitó Dios la aflicción que había en la vida de Job y Dios le da las bendiciones. Qué interesante es nuestro Dios. Qué precioso es nuestro Dios. Sabemos que Él es poderoso y Él en sus manos tiene todas las bendiciones. Es importante entonces que usted y yo nos encomendemos en las manos de Dios para que Dios pueda pelear por nosotros. Porque tenemos un enemigo, tenemos un adversario que anda alrededor de nosotros. El propósito del enemigo es vernos fracasado, es vernos acabado, pero el propósito de Dios es grande. El propósito de Dios es vida. Así que no nos alejemos de Dios. No nos apartemos de Dios. Cuando vienen los procesos en nuestra vida, aprendamos de Job que él no blasfemó, él no pecó, no abrió su boca para decir una palabra mala a Dios, sino más bien dice que él se postró en tierra y adoró a Jehová. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. En los momentos difíciles debemos aprender a adorar a Dios. Qué precioso es este mensaje. Qué interesante es la palabra de Dios. Y aquí nos damos cuenta que nosotros tenemos un Dios poderoso. El Dios que nosotros servimos. No hay nadie ni nada que puede igualar su poder. Así que en esta hora
Que Dios bendiga la palabra del Señor que hemos meditado en esta oportunidad.